Acércate al fogón, changuito, y deja de mirar las grietas de la pared. En los años 90, allá por Tilca, aprendimos que el silencio de la quebrada tiene hambre. No eran pumas, ni tampoco cuatreros. Era el Anu, un bicho sin huesos, una masa de carne húmeda que se mete por lugares donde no cabe un alfiler. ¿Ves esa pirca de piedra? No te acerques. Te voy a contar lo que le pasó a tu tío y por qué su ropa pareció doblada donde ningún hombre podría entrar. Terror en Tílcara, escrito por el Cuentacuentos. Sentate bien, Lucas. Servite un poco de api caliente que el frío de la noche en la quebrada no perdona. Y menos a los que andan con la cabeza en las nubes. Vos ves estas montañas de colores, tan lindas, tan bonitas para los gringos que vienen con sus cámaras, pero para nosotros, los que nacimos entre el adobe y el rastrojo, estas piedras son viejas y tienen mañas. Corría el año 94. En ese entonces yo todavía tenía fuerza en las piernas para subir a la garganta del diablo sin que me silbara el pecho. Tu tío, el pequeño Bauti, tenía apenas 8 años. Era un changuito inquieto, de esos que no pueden ver una cueva porque ya se quieren meter. Mi mujer, tu abuela, siempre decía que el Bauti tenía alma de aire, porque parecía que no pesaba nada cuando corría por los cerros. Todo empezó con las llamas. Teníamos una majada linda, un refugio bien cuidado. Pero una mañana, cuando subí al corral que está cerca de la Pirca Vieja, esa pared de piedras apiladas que delimita el campo, encontré a la capitana, la llama más fuerte, tirada de costado. No tenía ni un rasguño por fuera, ni rastro de puma ni de zorro, pero cuando le abrí la boca para ver si se había empachado con alguna hierba mala, se me heló la sangre. Tenía un agujero perfecto en el paladar, negro como un pozo, y por dentro estaba hueca, Lucas, como si alguien hubiera metido una aspiradora gigante y le hubiera sorbido la vida, los huesos, las tripas, todo, dejándole solo el cuero y la lana. Un vaciado, de esos que le llaman en el pueblo. Es el Anu, don Severino, me dijo el Coya Huanca, un viejo que sabía más por diablo que por viejo, si me entienden. El Anu no muerde, seca la vida. Se hace finito como el hilo de agua y se mete por los agujeros de la nariz o de la boca mientras el bicho duerme. No tiene esqueleto, es pura carne blanda con mucha hambre. Yo no le creí. Pensé que eran sonceras de la gente de antes. Seguro es alguna peste nueva, dije yo, haciéndome el sabiondo por haber leído el diario en San Salvador. Qué estúpido fui. Esa semana desaparecieron 3 llamas más, todas encontradas de la misma forma, tiradas cerca de las grietas de la montaña, livianas como un puñado de plumas. La policía de Tilcara vino, miró los bichos y se encogió de hombros. Cuatreros modernos, decían. Pero yo vi las huellas. Cerca de los cuerpos no había rastro de botas ni de herraduras. Habían unas marcas raras en el polvo, como 3 dedos largos, como si una mano mojada hubiera estado arrastrándose por el suelo. Y lo peor es que las huellas no venían de ningún lado. Salían directamente de las fisuras de la roca y volvían a entrar en ellas. Una tarde de esas donde el sol se pone rojo, como si el cielo estuviera sangrando sobre los cerros, el Bauti me acompañó a buscar una cabra que se nos había quedado rezagada. Tata, escucha. Me dijo el changuito, parándose en seco cerca de una entrada a una pequeña caverna que nosotros llamábamos el tintero. ¿Qué pasa, hijo? Le pregunté, ajustándome el poncho porque el viento ya empezaba a picar.
La piedra está roncando. dijo él, pegando la oreja a la pared de granito. Yo me acerqué, pensando que era el viento silbando entre las rocas, pero no era el viento. Se escuchaba un sonido rítmico, un húmedo, como cuando alguien succiona el fondo de un vaso con un sorbete. Era un sonido de placer, Lucas. Un sonido de algo que está dándose un banquete en la oscuridad. De repente, un olor a podrido, pero dulce, como fruta machacada al sol, salió de allí, de la grieta. El Bauti, con esa curiosidad maldita que tienen los chicos, metió la mano en la hendidura antes de que yo pudiera tironearlo. Está calentito, Tata. Gritó riendo. Lo saqué de ahí de un manotazo. Tenía la mano cubierta de un líquido transparente y pegajoso, que brillaba bajo la luz de la luna que ya empezaba a asomar. No era agua, ni era aceite. Era como saliva de un animal gigante. Se la limpié en el pantalón y bajamos al pueblo casi corriendo. Mi instinto, ese que uno desarrolla viviendo en el campo, me decía que algo nos estaba mirando desde adentro del cerro. Algo que no tenía ojos, pero que de alguna manera nos sentía. Esa noche, el silencio de la casa era distinto. No era el silencio de la paz, era el silencio de la espera. Tu abuela le dio de comer al Bauti y lo mandó a la cama, en la pieza que compartía con sus hermanos. Yo me quedé en la cocina, limpiando mi escopeta, aunque en el fondo sabía que a esa cosa las balas no le iban a hacer mucho. Si es cierto lo que dicen, que el ano es como una masa de músculo sin forma, una bala solo la atravesaría como quien tira una piedra en el barro. Cerca de la medianoche, escuché el primer ruido. No vino de afuera, vino de adentro de las paredes de adobe. Un rasguño lento, suave, como si algo se estuviera deslizando por los huecos que dejan los ladrillos mal cosidos. Me levanté con la linterna en una mano y la escopeta en la otra. Fui a la pieza de los chicos, todos dormían. La ventana estaba cerrada por dentro, con la traba puesta. Pero el olor, ese olor a fruta podrida estaba ahí, flotando sobre la cama del Bauti. Alumbré debajo de la cama, nada. Alumbré el techo, nada. Pero cuando la luz de la linterna pasó por la esquina de la pared, vi que el revoque de barro se había caído un poco, dejando ver una grieta de no más de 2 centímetros de ancho. Por esa grieta, algo se estaba asomando. Era una puntita rosada, vibrante, que testeaba el aire. Me quedé petrificado. No podía moverme, no podía gritar. Vi cómo esa lengua rosada empezaba a estirarse, haciéndose más larga, más fina, moviéndose hacia el pie descalzo del Bauti, que sobresalía de las mantas. Bauti, despertate. Alcancé a balbucear. El chico abrió los ojos, medio dormido. Me miró, y después miró su pie. La cosa esa se retrajo a la velocidad del rayo hacia la grieta. Con eso he soñado, Tata. Me dijo el Bauti con una voz adormilada. Estaba conmovido. Esa frase me dejó helado. Lo alcancé a alzar en brazos y lo saqué de la habitación, despertando a todos los demás con mis gritos. Esa noche dormimos todos apretujados en la cocina, con el fogón encendido a todo lo que daba. Yo no pegué un ojo. Me pasé la noche mirando las sombras de las llamas en las paredes, temiendo que cualquiera de esas sombras cobrara vida propia y se estirara hacia nosotros. Pero esa cosa es paciente, changuito. Sabe esperar. Sabe que el hombre, tarde o temprano, se cansa de tener miedo. Sabe que el sueño siempre le gana a la vigilia. Y cuando el sol empezó a salir por detrás de los cerros de Humahuaca, cometí el error más grande de mi vida. Pensé que con la luz del día estábamos a salvo. Pensé que el sol quemaba a los bichos de la oscuridad. Dejé que el Bauti saliera al patio a lavarse la cara en la batea. Fueron solo 2 minutos, Lucas. El tiempo que tardé en servirme un mate. 2 minutos de descuido para una eternidad de culpa. Escúchame bien.
porque aquí es donde la razón se te escapa entre los dedos como arena fina. Cuando salí al patio, el sol de la mañana ya pegaba fuerte, de ese que te encandila contra el blanco de las paredes de adobe. La batea de madera seguía ahí, rebosante de agua clara, pero el Bauti no estaba. ¡Bauti! Grité, pensando que andaba escondido tras los cardones para darme un susto. Nada, ni un pájaro cantaba. El silencio de la quebrada a esa hora era absoluto, como si la montaña se hubiera tragado todos los sonidos de la noche. Me acerqué a la batea y vi algo que me hizo aflojar las rodillas. En el borde de madera había una mancha de ese líquido transparente y viscoso que habíamos visto en la cueva. Pero lo que me terminó de quebrar fue ver sus hojotas de goma, las chanclitas tiradas junto al agua, acomodadas una al lado de la otra, como si él se las hubiera quitado para entrar a algún lado. Seguí el rastro. No eran pisadas, Lucas. Eran marcas de un arrastre en la tierra seca, como si hubieran pasado una bolsa pesada. El rastro iba directo hacia la pirca, esa muralla de piedras que armamos los viejos para que no se escape el ganado. Pero el rastro no saltaba a la pirca, entraba en ella. Ahí fue cuando perdí el juicio. Empecé a arrancar las piedras con las manos desnudas, gritando el nombre de mi hijo hasta quedarme ronco. Tu abuela salió corriendo de la cocina, se prendió de mis ropas llorando, pero yo seguía sacando piedras, desesperado. Y entonces, entre dos bloques de granito que pesaban quintales, vi un pedazo de tela. Era la remera de algodón roja que el Bauti llevaba puesta. Estaba ahí, metida en una hendidura de apenas 3 dedos de ancho. Empecé a tironear con cuidado, rezándole a la Virgen de Copacabana, pero lo que saqué no fue a mi hijo, fue la remera. Estaba entera, impecable, doblada sobre sí misma con una precisión que no parecía humana. No tenía sangre ni estaba rota, simplemente estaba vacía. ¡Huasca de bicho! Gritó el Coyahuanca, que había llegado a sentir el alboroto. No saques más piedras, Severino, que lo vas a terminar de apretar. El Coya me agarró del hombro con una fuerza que no parecía de un hombre tan flaco. Me explicó, mientras yo temblaba como una hoja, que ese bicho no solo succiona la carne, tiene la capacidad de ablandar lo que toca. Envuelve a su presa en esa saliva pegajosa que disuelve los huesos y las articulaciones hasta que el cuerpo se vuelve una masa elástica, una cuerda de carne que él puede arrastrar por los agujeros más pequeños de la montaña. El changuito ya está dentro del cerro, Severino. Me dijo con los ojos llenos de lástima. Ese bicho lo ha pasado por la rendija como quien pasa un fideo por un cañito. La ropa no puede pasar porque no es viva. Por eso la deja ahí, dobladita, como el desecho que le estorba. Pasamos 3 días y 3 noches buscando la garganta del diablo. La policía de la provincia mandó una patrulla, pero esos oficiales de la ciudad no entendían nada. Miraban las cuevas con linternas potentes y decían que era imposible que un chico de 8 años cupiera por esos orificios. Se lo habrán llevado para la frontera, decían, o se habrá caído al río. Pero yo sabía la verdad. Yo escuchaba el cerro. Por las noches pegaba la oreja a las paredes de roca viva. Si te quedas muy quieto, Lucas, el granito transmite el sonido mejor que el aire. Y yo lo escuchaba. Escuchaba una especie de llanto que no salía de una garganta, sino que vibraba desde lo profundo de la tierra. Un quejido sordo, rítmico, que se mezclaba con ese sorber maldito. Esa cosa mantiene la carne fresca, hidratándola con su propia baba mientras la va consumiendo de a poquito, como un caramelo que no quieres que se termine. Al tercer día, encontramos algo más arriba, cerca de los socavones de las minas abandonadas que dan hacia el volcán de la zona. Eran los pantalones del Bauti. Estaban en lo alto de un cardón,
ensartados en una espina a 4 metros de altura. ¿Cómo llegaron ahí? No sabemos, no hubo viento fuerte. La única explicación era que la cosa esa se desplazaba por las alturas, usando los brazos de los cardones como puentes, llevando su carga de carne a cuestas, Está cerca de Pucará, viejo. dijo el Colla, señalando las ruinas de la fortaleza que los antiguos usaban para defenderse. Ahí las grietas son más profundas, llegan hasta el corazón de la montaña. Subimos con picos y palas. Éramos como 20 hombres del pueblo, todos callados, todos con un nudo en la garganta. Llegamos a una zona donde el suelo es pura laja, piedras planas que suenan como platos rotos cuando las pisas. En el centro de una explanada había un agujero circular, perfecto, como si alguien hubiera taladrado el suelo. El olor a fruta podrida era tan fuerte que algunos muchachos se pusieron a vomitar. Yo me asomé al agujero. No se veía el fondo, pero se escuchaba algo moverse allá abajo. Algo grande, pesado, que se arrastraba con un sonido de ventosas. ¡Bauti! Grité con las últimas fuerzas que me quedaban. Desde el fondo del pozo, algo respondió. No era una palabra. Era una especie de silbido largo, agudo, que incluso me hizo fastidiar en los oídos. Y después una mano asomó por el borde del agujero. Pero no era una mano, Lucas, no como la tuya o la mía. Era una extremidad larga, sin codos, que parecía hecha de cera derretida. Los dedos eran finitos, como hilos, y no tenía uñas. La piel era de un color rosado pálido, casi transparente, y se movía de forma independiente, como si cada dedo fuera un gusano buscando calor. Esa cosa empezó a palpar el borde del pozo. El Colla Huanca sacó un frasco de aguardiente bendecido y lo tiró adentro. Se escuchó un chillido que parecía el de muchas ratas gritando al mismo tiempo. La mano se retrajo, pero antes de desaparecer, dejó algo sobre la piedra. Era el relojito que yo le había regalado al Bauti para su cumpleaños. Estaba cubierto de esa baba, pero seguía andando. El sonido más normal del mundo en medio de aquel horror, Vámonos de acá. dijo uno de los hombres, retrocediendo con el pico en alto. Eso ya no es el hijo de Severino. Eso es el nido del Anu. Yo me negué. Me tiré al suelo, intentando meter el brazo en el pozo. Quería sacar a mi hijo, quería morir con él si era necesario, pero el Colla me arrastró lejos. Esa noche la montaña empezó a rugir. Hubo un pequeño sismo, de esos que son comunes en Jujuy, pero nosotros sabíamos que no era la tierra acomodándose. Era ese bicho cerrando las puertas de su guarida. Cuando el sol volvió a salir, el pozo de la explanada había desaparecido. En su lugar solo había una superficie de piedra lisa, sin una sola fisura, como si nunca hubiera existido un agujero. Bajamos al pueblo en silencio. La policía cerró el caso como desaparición por causas naturales, pero yo no me rendí. Durante meses, volví a la quebrada cada tarde. Llevaba una manta, pues pensaba que el Bauti tendría frío si lograba salir. Hasta que, una tarde, un año después, encontré la última señal. Estaba cerca de nuestra casa, en la misma pirca donde empezó todo. Metido entre dos piedras, encontré un pequeño bulto. Era un pedazo de piel humana, Lucas. Pero no estaba arrancado, estaba mudado, como la piel de una víbora cuando crece. Tenía la forma de un brazo pequeño, pero por dentro estaba vacío, transparente y seco. Ahí entendí lo peor. Esa cosa mudaba de piel, se regeneraba.
Después de encontrar ese cuero vacío en la pirca, el pueblo cambió. O mejor dicho, yo cambié. La gente ya me miraba con lástima, como el loco que se quedó prendido de una sombra. Pero yo sabía que en la quebrada las cosas no se terminan porque uno deje de verlas. Tu abuela no aguantó el silencio en la casa y se nos fue al poco tiempo. Decía que el aire de la pieza de los chicos olía siempre esa fruta podrida, por más que ventilara y quemara incienso de la iglesia. Los demás hijos crecieron y se fueron. Yo me quedé solo en esa finca, cuidando que ninguna piedra se moviera de su lugar. Pasaron los años y lo que era una tragedia se volvió leyenda. Los gringos que venían a Tilcara preguntaban por el niño de la pirca, como quien pregunta por un fantasma de cuento. Pero yo seguía escuchando. A veces en las noches de luna nueva, cuando el viento del norte sopla fuerte, yo sentía ese sorbido contra la ventana de la cocina. No abría, nunca abrí. Sabía que el Anu es un maestro del engaño, que puede imitar el llanto de un cordero o la voz de un hijo que pide entrar porque tiene frío. Pero hace 5 años, la cosa cambió. Yo ya estaba viejo, con las manos nudosas como raíces de cardón, y me costaba moverme. Una noche de esas, el ruido no vino de la ventana, vino de abajo de mi propia cama. Era un sonido de algo arrastrándose, algo pesado pero sin huesos, que frotaba el suelo de tierra con una suavidad que me puso los pelos de punta. No tuve miedo, Lucas. A mi edad el miedo se vuelve una forma de cansancio. Alumbré con la linterna y vi una mano que salía de una grieta en el rincón, cerca del suelo. Era una mano rosada, larga, con esos dedos de cera que ya había visto en el Pucará. Pero por esta vez, la mano no estaba buscando comida. Traía algo. Con un movimiento lento, dejó un pequeño fajo de billetes viejos, de esos que circulaban en los 90s, atados con un hilo de coser que yo reconocí al instante. Era el hilo que usaba tu abuela para remendar las medias del Bauti. La mano se retiró, y de la grieta salió un susurro. Tata, para la hierba. Desde esa noche, el invitado no dejó de venir. A veces me trae una perdiz ya limpia, sin una sola pluma y con la carne blanda como manteca. Otras veces me deja piedras brillantes, de esas que solo se encuentran en lo más profundo de las minas del socavón, donde ningún hombre respira. Yo ya no le tengo miedo, Lucas. Entendí que el Anu no lo mató, lo integró. Lo que está ahí abajo, viviendo en las venas de la montaña, es una mezcla de mi sangre y la sed del cerro. Por eso te pedí que vinieras hoy. Por eso te hice sentar lejos de la pirca. Abuelo, Me dijiste cuando llegaste. la casa está muy rota. Hay grietas por todos lados. Deberíamos mudarnos al pueblo. Yo te miré y no te dije nada. Pero ahora que el sol ya bajó y las sombras de los cerros nos están tapando, tenés que saber la verdad. Vos te quejas de que el revoque de la pared está cedido, de que el adobe se parte. Pero esas no son grietas por el tiempo, changuito. Fíjate bien en mis piernas, Lucas. Mira cómo me cuesta levantarme de esta silla. El chico bajó la vista. La luz del último leño iluminó las piernas de su abuelo. Severino no tenía pantalones puestos, solo una manta pesada que los cubría. Cuando la manta se deslizó un poco, Lucas soltó un grito ahogado. Las piernas del viejo no terminaban en pies. Desde las rodillas hacia abajo, la carne se volvía una sustancia rosada y traslúcida que se afinaba como un cordón de cebo. Esa carne no tocaba el suelo, se metía directamente en una hendidura del piso de la cocina, fundiéndose con la tierra y la piedra de la base de la casa. El Anu no se lleva a cualquiera, Lucas, dijo el abuelo con una sonrisa que le llegaba a los ojos.
que ahora brillaban con una luz verdosa en la oscuridad. El Anu busca familias, sangre que ya conozca el sabor del cerro. Severín intentó estirar la mano hacia su nieto, pero el brazo se le alargó de forma antinatural, los huesos crujiendo y desapareciendo mientras la piel se volvía elástica, como si se estuviera convirtiendo en líquido. No te asustes, changuito, no duele. Es como quedarse dormido en un baño de agua caliente. Solo tenés que dejar de pelear contra la piedra. El Bauti ya está acá, abajo de nosotros, esperando que la familia esté completa para bajar el corazón de la quebrada. Lucas intentó levantarse, pero sintió que sus propias chanclitas estaban pegadas al piso. Un líquido transparente y viscoso, con olor a fruta podrida, estaba brotando desde las juntas de las baldosas, envolviéndole los tobillos con un abrazo tibio y pegajoso. Escucha, Lucas, Susurró el abuelo, mientras su cara empezaba a derretirse sobre el pecho. escucha cómo ronca la piedra. Ya no tenés que irte a ningún lado. Ahora, vos también sos del cerro. Afuera, en la garganta del diablo, un silbido largo y agudo recorrió las montañas, perdiéndose en el vacío de la noche jujeña. Al día siguiente, cuando el cartero pasó por la finca, encontró la puerta abierta. Sobre la mesa de la cocina habían dos mudas de ropa, una de un viejo y otra de un joven. Ambas estaban perfectamente dobladas, sin una sola arruga, como si nunca hubieran sido usadas. Cuenteros, lo que acabamos de escuchar no se queda en el cerro. Si sienten que el aire de su cuarto se puso pesado, es porque logré mi cometido. Si les vibró el cuento, denle like para que la fogata se extienda más. Suscríbanse para que no se pierdan el próximo cuento y comenten aquí abajo. Créanme, me ayudan muchísimo. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.